empezar con esto, ¿sí? También querían que hable del falso profeta. Yo hablé del falso profeta, ¿verdad? Pero quiero dejarles bien en claro que el falso profeta es alguien que tiene que primero estar volcado en el ecumenismo, ya se los digo, porque tiene que tener apariencia de piedad, de unificación, apariencia de estar con Dios. El falso profeta tiene que tener apariencia de Dios. Amén. Decir cosas, parecer piadoso, parecer bueno, pero cuando abra su boca, dice la palabra, va a decir grandes blasfemias. Pero eso no extraña. Hoy hay unos que se visten de blanco, que caminan despacito, ¿verdad? Ya hace varios años que los vemos, van cambiando. Y hablan de esta manera y dicen grandes blasfemias, sobre todo el último, diciendo cosas tremendas. Así que bueno, si saben de quién estoy hablando, me lo van a hacer saber después. Pero ya sabemos, no digo que tiene que ser ese cargo, ¿verdad?, que ocupe el Papa, el cargo de falso profeta, pero tiene que ser algo muy similar, alguien que tenga influencia en todo el mundo, alguien que le haga promoción al anticristo, alguien que lo levante y que lo adore para que todo el mundo lo adore. Fíjense que luego vamos a hablar de esto. Los católicos tienen la manera de imponer, ¿verdad? El catolicismo tiene la manera de imponer a quién adoran, a quién ahora a quién le pueden... o sea, ¿por qué? Porque muere alguien, ¿verdad? Y lo canonizan y le hacen una iglesia, ¿verdad? Hoy yo me llamo Joel, bueno, soy muy bueno. Y luego, cuando me muero, me hacen la iglesia San Joel, ¿verdad? Acá en el centro de Marcos Paz. Y la gente entra y venera y ora y le pide. Los católicos tienen esta manera de ser influenciados tan fácilmente sin leer siquiera la Biblia. Me contaban hoy que como está esta novela de Jesús, que está pasando... ¿Qué canal? Telefe. La novela de Jesús que está pasando Telefe. Me acordaba el 11, pero ya no sé si es el 11. Me parece que en el cable cambian los números, ¿no? Telefe está pasando esa novela de Jesús y que muchos católicos diciendo están hablando herejías, están blasfemando contra la Virgen. ¿Cómo van a decir que tuvo más hijos y qué sé yo? Y vos decís, te quedas pensando y decir, nunca leyeron la Biblia. O sea, ellos le dicen, esta es la Virgen María, la Madre de Jesús, y piensan que murió virgen. No tienen idea de lo que ¿verdad? De lo que están venerando, tal vez, por así decirlo. Pero bueno, es un poquito de sumar, quiero hablarles, ¿verdad? Porque es muy importante mencionarlo. Sí, tal vez alguno se enoje, tal vez alguno salga y ponga algún comentario, bueno, ahí que estamos para responder, ¿verdad? El Señor nos dio la capacidad y nos dijo que podamos nosotros responder a cualquier tipo de acusación y defender, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar. Pero quería hablarles, como les dije, ya les mencioné algo del falso profeta, unos datos para que tengan... quiero hablarles de los dos testigos. Vamos a las cualidades de los dos testigos. ¿Por qué muchas personas... los dos testigos tal vez sean tal o... ¿verdad? Bueno, estos dos testigos, lo primero que tenemos que saber es que hay una posibilidad, ¿sí?, de que sean dos personas, así como vos y como yo, israelitas, obviamente, que se levanten en ese tiempo y Dios les dé una unción sobrenatural para todas las señales que la palabra dice en Apocalipsis capítulo 11, que ellos van a hacer. Ahora, también está la teoría, la gran teoría, de que pueden ser, ¿verdad?, Enoc y Moisés. Yo les voy a explicar por qué dicen esto. Dicen que pueden ser Enoc y Moisés porque ellos... Enoc y Moisés no. Enoc y Elías porque ellos no conocieron la muerte, ¿verdad? Y aquí, miren lo que dice. Vamos a leer los versículos 4, 5 y 6. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, atentos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder para que las aguas se conviertan en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, dice el versículo 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Resucitarán, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y le enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Perdón, y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Van a manifestar tal unción, tal poder, tal autoridad, ¿verdad?, de parte de Dios, que por esto los historiadores y los teólogos dicen, estos no pueden ser otros que tal vez Elías, ¿sí? Y dicen Elías porque aquí la palabra dice que por su boca va a dar sequía, que los cielos se cierran y no hay lluvia, y no va a haber lluvia, y que va a poder tirar fuego de su boca. Bueno, Elías no tiró fuego de la boca, pero sí abrió cayó fuego del cielo por su palabra. Entonces, que tienen que ser de una unción, de un poder tan grande, ¿verdad? Pero ¿por qué dicen Enoc y Elías? Dicen Enoc y Elías porque ellos no conocieron la muerte. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Amén. Y Elías, todos sabemos, fue arrebatado de la tierra al fuego. Entonces, como bíblicamente no puede haber, bíblicamente no hay una segunda resurrección, ¿se entiende? Entonces, estos que no murieron, no conocieron muerte, vienen a la tierra. Esto es una teoría teológica. Vienen a la tierra, Dios los envía, tal vez los hace nacer de mujer y vivir todos los años, pero son supuestamente ellos. Hacen estas señales, estos milagros, estos prodigios delante de Dios, y luego mueren, primera muerte, ¿verdad? Y luego resucitan y son llevados al cielo. Amén. ¿Por qué? No hay no hay segunda resurrección. Entonces, esa es una de las hipótesis, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a guiar, ojo, si nos vamos a guiar por lo que dice la palabra, los únicos que pueden o que hicieron las señales que están escritas en este libro de la profecía de Apocalipsis capítulo 11 no fueron Enoc y Elías, sino Elías y Moisés. Amén. Elías y Moisés, que también estuvieron en la relación con el Señor Jesucristo, y los vio Pedro y les quería hacer las enramadas, porque dice: tenían poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, como lo hizo Elías, y tienen poder sobre las para convertirlas en sangre, como lo hizo Moisés, y para herir la tierra con todo tipo de plagas, cuantas veces quieran, como lo hizo Moisés, obviamente por medio del Espíritu Santo, de Dios. Amén. Entonces, si vamos al texto, ¿sí? Estos serían como Moisés y como Elías. Vamos a decir, bueno, a ver, la resurrección no, porque hay muerte segunda, pero no resurrección segunda, no habla nunca de resurrección segunda, entonces no vamos a fallar contra la Biblia, no hablemos de esto. Entenderíamos que no podría ser Moisés, porque Moisés muere, aunque no encuentra su cuerpo, porque el mismo ángel lo entierra, ¿verdad? Para que no, bueno, todos sabemos la lucha que hubo entre Satanás y el ángel, Gabriel, para que no se quede con el cuerpo. Entonces,
lo descartaríamos. Pero son 3 hipótesis y yo se las quería contar para que obviamente no vamos a saber hasta que no llegue el momento, pero es lindo poder saber lo que creían. Ustedes recordarán, ¿y por qué se da lugar a estas hipótesis? Ustedes recordarán cuando Juan el Bautista, bautizaba y lo comparaban con Elías, ¿verdad? Y decían, ¿quién eres tú, Elías? Le decían los mensajeros de los fariseos que mandaban a preguntar, ¿verdad? Entonces ellos siempre esperaron esto, ¿verdad? Esperaron que haya un tipo de enviado, que ya un profeta, ¿verdad? Como lo fue Elías, un profeta como lo fue Moisés, que vuelva y que guíe al pueblo. Eso, es un buen dato para tener en cuenta. Pero habiendo terminado estas pequeñas reseñas sobre los 2 testigos y sobre el falso profeta que quería contarles para que abramos un poco nuestra mente y conozcamos un poquito más, ¿verdad? Vamos a hablar, como lo había prometido, ¿sí? Vamos a hablar de aquellos que mueren. ¿Amén? Porque la Biblia misma nos habla de la multitud vestida de ropas blancas. Estamos hablando de Apocalipsis, ¿no? Nos habla de los 144.000, nos habla de los que murieron en Cristo resucitados primero, nos habla todo el Nuevo Testamento, nos habla de esto. Nos habla también de los que murieron con el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Entonces, es necesario que entendamos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia acerca de esto para que podamos comprender cómo va a ser el sistema en el rapto, en el arrebatamiento, ¿sí? Así que vamos a compartirlo. Yo creo que es un tema que nos va a interesar a todos porque algunos de nosotros vamos a sentirnos mal, obviamente, con esto porque todos tuvimos familiares que se fueron sin Cristo, ¿verdad? Y hoy nosotros sabemos y nos duele el entender de que esos familiares que murieron y lo hicieron sin Cristo, no tuvieron, tal vez tuvieron la oportunidad de conocerlo y no quisieron, lo rechazaron, y tal vez nadie, o tal vez no ablandaron su corazón en el momento indicado y hoy esperamos y tenemos una esperanza tan bajita, ¿verdad? De que Dios haya mandado a alguien, de que los haya tratado un minuto antes de morir. Entonces eso es un tema sensible, ¿verdad? Pero yo quiero hablarles de una realidad, ¿sí? que todos conocemos, que es la muerte, y que todos tenemos una incertidumbre, que es ¿qué pasa con el alma? Porque nosotros, todos saben que el cuerpo, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra alma? Amén. La teoría, en base a la Biblia, también hay 2 teorías. Una es instantáneamente nos vamos al reino de los cielos y la otra es que nuestras almas duermen, ¿verdad? Esta es una de las más fuertes incluso. Que nuestras almas duermen, amén, por cómo se expresa la Biblia en cuanto a los que mueren. Y que vamos a estar durmiendo hasta el momento que Cristo nos llame y nos diga, y los que durmieron, ¿verdad?, resucitarán primero. Entonces aquí tenemos la primera, ¿verdad?, el primer intercambio de opiniones. Primeramente quiero hablar de algo muy específico, ¿sí? que va en contra de lo que enseña el catecismo, el catequesis, por así decirlo, porque ellos hablan de un purgatorio. Amén. Es descabellado, ¿verdad? Pero no está tan lejos de lo que realmente nosotros entendemos que pasa. Lo que sucede diferente es que en ese purgatorio se dice que es la expiación final. Si la persona no estaba santificada a la manera de ir directo al cielo, va a ese purgatorio, ¿verdad? Y los seres queridos, los que quedan acá, que en el velorio oran y lloran y velan y piden a Dios y en el proceso de sus vidas siguen pidiendo, son los que terminan la expiación por esta persona, así encuentran la santidad necesaria para poder ir al cielo. Yo sé que muchos de ustedes no tenían idea de esto, pero hay muchos que sí, que estuvieron en el catolicismo y que esto alguna vez lo escucharon.
Pero nosotros como cristianos creemos y sabemos y entendemos, y por la palabra lo entendemos, que la salvación es personal. Por más que yo me muera y que mi familia ore y pida a Dios que tenga en su gloria mi alma y qué sé yo, eso no va a suceder. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Si no cualquier hijo de cristiano, por así decirlo, ¿verdad? Hijo de un cristiano que muere en pecado, en adulterio, en fornicación, en cualquier tipo de pecado, muere y los padres se ponen a orar porque son cristianos y esa persona va al cielo. Entonces, nosotros entendemos y sabemos que la salvación es personal y esto es una falacia, una mentira, ¿verdad? Que acá me hace una pregunta: ¿todos los muertos cristianos y no cristianos su alma duerme? Bueno, esa es la respuesta hoy, hermana. Pero primero quería aclarar la mentira del purgatorio. Amén. No existe el purgatorio. Ahora vamos a empezar con responder a esta pregunta que nos hizo Jesse y que ya habíamos prometido. Porque 1 Tesalonicenses 4:13 dice: no ignoréis a los que duermen, ¿verdad? Entonces, a los que duermen da la impresión como que el alma que es lo eterno, pongamos, el cuerpo no es eterno, el cuerpo, todos saben que cuando uno es enterrado, el cuerpo se empieza a desintegrar. Entonces, el alma es lo eterno. Y aquí dice: no ignoréis a los que duermen. Entonces uno entiende, bueno, entonces el alma va a estar durmiendo. Pero Filipenses, el mismo que escribe la carta de Tesalonicenses, escribe también Filipenses 1:23, que dice: tengo deseo, el apóstol Pablo, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí, ¿verdad? Yo quiero que entendamos que en 1 Tesalonicenses lo que hace el apóstol es dar la esperanza, ¿verdad?, de que los que durmieron, el cuerpo que fue enterrado, los que durmieron en Cristo, amén, los vamos a volver a ver. Tenemos esa esperanza de la resurrección. El versículo 14 habla de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Amén. Entonces, aquí en un de Filipenses dice: tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. En 2 Corintios 5:8 dice: y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Amén. Luego, tenemos que tener, como Pablo lo entendía que si él estaba ausente del cuerpo, estaba en Cristo, y como lo dijo en Filipenses 1:23, dice: deseo partir para estar con Cristo. Como Pablo lo entendía, Pedro también lo entendía. Dijo, porque en su segunda carta él hablaba, en su segunda carta de Pedro, él hablaba como, bueno, lo dice en quiero leerlo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí no dice dormir, aquí dice abandonar el cuerpo. Y es una clave para nosotros, porque si estuviéramos durmiendo, nuestra alma estaría también en esa tumba, descansando, ¿verdad? Entonces, dice: debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Pedro ya sabía que iba a morir, lo declara en esta carta, y dice: también yo procuraré, con diligencia, que después de mi partida, ¿verdad?, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Bien, entonces Pedro también lo sabía, ¿verdad? Sabía que venía su partida y que mientras que estaba con ellos tenía que aconsejarles, tenía que enseñarles, pero que ya se iba a ir, ya iba a dejar el cuerpo. Amén. Ahora, ambas cartas y bueno, las referencias que usé de Pablo y las que usé de Pedro, aún así pueden dejar algo en tela de juicio, ¿verdad? Algo como decir: pero no estoy tan convencido. Entonces vamos a la fuente de vida, ¿verdad? ¿Quién va a saber? El Señor Jesucristo decía:
¿Quién les va a declarar las cosas que hay en el cielo, sino el que estuvo, las cosas que dice el Padre o que están en el Padre, sino aquel que viene del Padre? Amén. Entonces, ¿a quién mejor que preguntarle acerca de qué pasa con los que mueren, ¿verdad?, que a nuestro mismo Señor Jesucristo? Y el Señor Jesucristo habló acerca de los que mueren. En 2 oportunidades, por lo menos las que yo recuerdo y preparé para contarles a ustedes, el Señor habla acerca de los que mueren. Fíjense, primer ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. En todas las parábolas el Señor hablaba dando ejemplo, nombrando historias, ¿verdad?, para enseñarle, dando ejemplos o metafóricos tal vez sobre lo que iba a pasar o que podía pasar, depende del comportamiento, ¿verdad? Entonces, pero aquí es muy específico. Él habla de un rico y Lázaro que mueren y dice, ambos fueron enterrados. Pero Lázaro, que había tenido sus penas, sus males, que había sufrido en esta vida, estaba siendo consolado en el seno de Abraham, y el rico, que había tenido su buena vida, ¿verdad?, estaba en el infierno, en el Hades. Amén, para ser más específico, en el Hades. Ahora vemos que esta misma parábola nos habla de que el rico, ¿verdad?, veía a Lázaro en el seno de Abraham y le pide a Abraham, padre Abraham, que Lázaro moje la punta del dedo y se lo lleve. Luego le pide, ¿verdad?, que mande a Lázaro a decirle a sus hermanos, creo que eran 5 los hermanos del rico, mande a decirle que había un infierno del cual escapar y un cielo al cual entrar, como lo decimos siempre nosotros, ¿verdad? Eso, ¿de qué nos da la palabra? No está hablando de un futuro. No está hablando el Señor de la eternidad, ¿verdad?, con Cristo, luego de la tribulación, luego de los 1000 años y del lago de fuego donde arderá el Satanás, donde arderá el propio Hades y donde arderá todo aquel que haya pasado por el juicio del trono blanco, sino que habla de que los hermanos del rico estaban vivos. Estaban vivos. Entonces está hablando de una realidad espiritual paralela a nuestra vida. Yo estoy respirando, estoy vivo, estoy predicándote o dándote una enseñanza, como lo quieras decir, y mientras tanto, tal vez haya uno que le pide a Abraham o le pide a alguno que está al otro lado, ¿verdad? Dice que un abismo muy grande lo separa, en donde estaba el Lázaro, estaba el rico siendo atormentado. Entonces, Lázaro y Abraham están en el paraíso y el paraíso no es, tal vez no lo podemos entender como que es el cielo, ¿verdad? Y el rico estaba en el Hades, siendo atormentado. Entonces, tal vez en este mismo momento, como te lo quería decir, hay uno que está pidiendo, por favor, que vayan a su familia, ¿verdad? ¿Y qué le respondió Abraham? Bueno, a los profetas tienen. Y hoy responderán, bueno, a los pastores tienen, a los evangelistas que les hablan de la palabra, que les hablan de Jesucristo y de que Él murió y resucitó por ustedes para que puedan ser salvos si no lo escuchan. Entonces, entendemos esa realidad paralela que Jesucristo, no un profeta, no el apóstol Pablo, no el apóstol Pedro, no el apóstol Juan, no. Que Jesucristo le da a entender a sus discípulos de lo que era la vida luego de la muerte del cuerpo. Por eso se dice dormir. Esteban, que vio el cielo y a Jesucristo en el trono, dice luego la palabra y durmió. ¿Se entiende? Porque duerme. ¿Qué es lo que duerme? Exhaló el espíritu. Muchas veces cuando hablan de muerte, hablan de, en el Antiguo Testamento sobre todo, hablan de exhalar el espíritu, ¿verdad? Queda el cuerpo y el espíritu es eterno. ¿Y dónde va? Si lo exhala, no se queda durmiendo con el cadáver, ¿verdad? Con el cuerpo de aquel que murió. Y el cuerpo se vuelve polvo, del polvo venimos y al polvo vamos. El cuerpo se vuelve nada, como nada. Y miren los que murieron hace 1000 años, ya no es nada, son huesos solamente y sí están. Entonces, entendemos que nuestra alma, por lo que dijo el Señor Jesucristo, que nuestra alma es eterna, como todos lo sabemos, pero no se queda en el cuerpo,
para que en la resurrección, ¿sí?, como lo dice, los que duermen en Cristo resucitan, se encuentren ahí con el Señor en el cielo. No, no, no. Lo que resucita es el cuerpo. Cuando nosotros vengamos aquí en el reino del milenio a reinar, ahí vamos a tener un cuerpo nuevo, obviamente. El que teníamos está desintegrado. Y miren si murimos, si nos cremaron. Ay, no estaba enterrado, no puede ir al reino de los cielos. No. Si bien habla de todas las muertes que conocemos, las honrosas, son enterrados, ¿verdad? Es porque obviamente en otras creencias en aquel tiempo el quemarlo era algo como un ritual, ¿verdad? Pero fíjense, aquel que no nació sin piernas o que las perdió, ¿me entienden? Entonces no va a poder tener cuerpo porque las piernas no estaban enterradas con él. No tiene nada que ver. Son para que todos puedan estar tranquilos, ¿verdad? de esa parte por lo menos. Entonces, Jesucristo nos muestra esa realidad paralela que no vemos, que es la vida del alma cuando abandona el cuerpo. ¿Cuando el cuerpo qué? Cuando el cuerpo duerme. Amén. Entonces, alguno tal vez no se terminó de convencer con esta enseñanza porque dicen, bueno, pero era una parábola, tal vez el Señor quería enseñar otra cosa y no lo entendemos. Bueno, vámonos a las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz, ¿verdad? Bueno, no las últimas que las habló en arameo, creo que había sido, sino antes. Cuando estaba el Señor Jesucristo crucificado, ¿verdad?, junto con un ladrón a un lado y al otro, uno de los ladrones dice la palabra que decía, bueno, si sos el Hijo de Dios, sálvate, baja de la cruz, y lo atormentaba y le decía cosas feas al Señor Jesús. Pero el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o unas palabras muy similares usó. Y el Señor Jesús le dijo, fíjense lo que le dijo el Señor Jesús, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que eso tiene que borrar todo tipo de duda. Lo vuelvo a aclarar, cuando la palabra usa la mención de los que duermen, ¿verdad? Está hablando del cuerpo, ¿verdad? Porque vamos a ser resucitados. Los que durmieron en Cristo son los que tienen resucitado. Los que resucitan para el gran juicio del trono blanco, el cuerpo es nada, no van a estar en el lago de fuego eterno y otra escapatoria. ¿De qué les sirve resucitar el cuerpo, verdad? Entonces, los que duermen, dice Ezequiel también, ahora que recuerdo, el alma que pecare morirá. Amén. Los que mueren en pecado, esos son los que mueren. Y su cuerpo también muere, no hay resurrección en eso. Pero los que duermen en Cristo resucitarán primero. Y el Señor lo dejó bien en claro. Le dijo al ladrón, cuando hoy en la tarde era, o hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Eso nos saca toda la duda de que cuando muere en Cristo, el alma no está durmiendo, sino que va al paraíso y está en la gloria del Señor, amén, esperando la resurrección, para que vengamos como reyes y sacerdotes a reinar en esta tierra de años. Qué tremendo, hermanos. Yo espero que se les haya quitado todo tipo de duda con respecto a esto, ¿verdad? Que te puedas gozar de tus familiares en Cristo, que están en el cielo con el Señor, amén, que puedas gozar. Y obviamente que muchos sentimos dolor por nuestros familiares que por ahí sin el Señor se fueron, ¿verdad? Dejaron este mundo. Pero el Señor realmente Él fue justo. Yo siempre lo pienso. Yo al hablar de esto digo, bueno, sí va a ser una alegría tremenda para aquellos que tienen a sus familiares que murieron en Cristo, pero sé que los que no, y a todos nos ha pasado, genera un poco de tristeza el saber que tuvieron sus oportunidades en vida y no las supieron tomar, pero la salvación es personal. Por eso te digo,
Aférrate al Señor para que seas tenido por digno de escapar a todas las cosas que vienen y seas tenido por digno de escapar del lago de fuego y del tormento eterno. Amén. Yo quiero hablar de todo esto porque es necesario. Es necesario, primeramente, derribar, ¿verdad?, lo que entendemos mal acerca de la palabra. O lo que tal vez no a simple vista parece una cosa, pero si escudriñamos la palabra y vamos a los dichos y los hechos, mejor dicho, y quién, como lo dije al principio, ¿quién va a hablar de las cosas que pasan en el cielo sino aquel que vino del cielo, que ese es Jesucristo? Jesucristo lo dijo bien claro: el rico estaba en el infierno, Lázaro en el cielo, en el paraíso, ¿verdad?, y el otro en el Hades, y era atormentado y Lázaro consolado. Amén. Y ahí seguimos teniendo memoria de nuestras familias. Así que los que están en el cielo tienen memoria, se acuerdan de nosotros. Amén. Todavía tenemos memoria, hasta después del juicio del trono blanco. Amén. Por lo menos eso es lo que dice la palabra y en eso me guío. Y que tienen alguna duda con esto que le digo del rico y Lázaro, bueno, fíjense en la cruz, el Señor Jesucristo diciéndole a ese ladrón: hoy mismo vas a estar en el paraíso conmigo. Eso significa que cuando morimos en Cristo, instantáneamente a la gloria del Señor. Amén. Qué tremendo, qué lindo hablar de esto, qué reconfortante para todos nosotros el saber de que el Señor cuida cada detalle con sus hijos, ¿verdad? Él cuida cada detalle. Él es atento, Él es amor, ¿verdad?, para con nosotros. Y aunque pasemos a veces bastantes aflicciones aquí en esta vida, sabemos que nada es comparado, ninguna de las aflicciones presentes ni las por venir son comparables con la gloria, amén, que va a ser manifestada en nosotros cuando estemos en el reino de los cielos. Amén. Así que los animo. A ti que estás del otro lado, que no pienses en aquellos que dejaron este mundo sin Cristo. Piensa en ti. Porque así como los que dejan el mundo sin Cristo no tienen recompensa de vida eterna, sino de condenación eterna, tú ahora tienes la oportunidad de parte de Dios de conocer a Cristo, de entregarle tu vida, de amar al Señor Jesús, de seguirlo y de que seas como Lázaro, que estuvo en el cielo, ¿verdad?, cuando otros estaban siendo atormentados. Entonces, si tú quieres escapar del infierno, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, que es la inicial, es la primera oración, la cual instantáneamente te hace estar del otro lado. Obviamente hay un montón de cosas que tienes que aprender. Hay algunos que enseñan que no se pierde la salvación. Yo creo que todos conocen mi postura. La salvación se pierde, ¿verdad? Porque yo a Jesucristo en mi corazón cuando era jovencito, cuando era chico, cuando era jovencito, y me perdí, y de seguro que me iba al infierno si me moría en aquel tiempo en el que andaba como oveja sin pastor. Amén. Pero el Señor fue misericordioso y bueno, y yo te quiero mostrar esa misericordia que hoy Dios Jesús, y quiero que hagas esta oración conmigo, que me acompañes para que tú también puedas ser parte de aquellos que van a conocer a la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos si quieres hacer esta oración y vamos a repetir. Tú repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy me has hablado, me has enseñado que hay un infierno del cual escapar y un cielo al cual debo querer entrar. Te pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que hoy recibas mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados y todos mis errores, porque acepto hoy a Jesús como mi Señor y Salvador, para poder escapar de estas cosas y para tener vida en Cristo. Gracias te doy porque escribes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.